¿Detuvieron al cuñado de Devido, al mono Claudio Minichelli? Están trasladando al detenido de la comisaría número 8 de Mar del Plata, aquí en la zona de la ciudad de Batán. Lo van a subir a un patrullero y lo van a estar trasladando. Funcionó la recompensa y pusimos una recompensa la mitad de lo que ponemos siempre. Siempre ponemos 500.000 pesos y esta vez pusimos 250.000. Claudio, el mono Minichelli, uno de los 10 prófugos más buscados en la Argentina, acaba de ser detenido. Fue policía de la provincia de Buenos Aires y es exactamente en Mar del Plata. ¿Qué significa? Que en la Argentina no hay impunidad con nosotros, que podemos tener cosas mejores o cosas peores, pero en esto, la verdad, no transamos, vamos para adelante. Lo más divertido tal vez de contar las historias, las noticias en esta época, es que no todo es lo que parece ni todo puede ser rápidamente colocado en un casillero y ahí quedarse tranquilo. Si uno ve la noticia de la detención del cuñado de Julio Devido, un diputado al que quisieron echar de la Cámara de Diputados la semana pasada, uno puede decir, bueno, esto al gobierno en el medio de la campaña electoral le viene bárbaro. ¿Por qué? Devido lo quisieron echar la semana pasada por todas las causas que tiene por corrupción. No lo pudieron echar porque no le dieron los 3/4 partes de los votos en la Cámara de Diputados y una semana después detienen a su cuñado, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ¿esto le viene al gobierno bárbaro en la campaña electoral? Sí, pero les diría. ¿Por qué? Porque cuando uno se detiene y recuerda por qué lo fueron a buscar a Minichelli, por qué estaba prófugo Minichelli, la verdad es que si bien los funcionarios que en su momento fueron cuestionados quedaron un poco corridos de la escena y de la investigación judicial, hay que ver cómo termina esta historia. Les paso a contar un poquito el detalle. Esta historia de la mafia de los contenedores o la mafia de la aduana, yo se las conté exhaustivamente el año pasado y le dije, muchachos, cuidado, que acá no hay buenos y malos, no todo es lo que parece. En su momento, la aduana, en los tiempos del kirchnerismo, sobre todo en el final del kirchnerismo, estaba manejada, como se dice en la jerga, por dos bandas. O mejor dicho, los negocios laterales de la aduana estaban manejados por dos bandas, ¿sí? Una banda era gente que respondía al titular de la AFIP, a Ricardo Echegaray, y la otra banda estaba asociada a quien fuera el todopoderoso hombre de la inteligencia durante el kirchnerismo y luego el archienemigo del kirchnerismo sobre el final, que era Jaime Estiuso. Tanto así, hay un personaje muy interesante que es Damián Sierra, el hombre que lo saca a Estiuso en una camioneta de una empresa que se llamaba Top House, que había tenido vínculo con el narcotráfico. Bueno, un quilombo importante, pero esas eran las bandas que movían los negocios de la aduana, pero para las cuales nunca hubo investigación judicial. Pero esto era lo que circulaba y lo que se decía siempre, que había como dos bandas. Están los nombres de los despachantes. Digo, esto más o menos es conocido en el mundo de la aduana. Digo, porque después viene la carta de documentos, sí, muchachos, ya saben de qué estoy hablando, ya saben. ¿Qué pasa? Cuando asume Mauricio Macri, Macri pone a ese señor que después en sus declaraciones y su opinión respecto de los desaparecidos demostró que no había evolucionado mucho democráticamente, Juan José Gómez Centurión. Centurión había sido titular aquí de la Agencia Gubernamental de Control, era un hombre en quien Macri confiaba, por varios motivos. Sí, primero porque lo consideraba que podía combatir la corrupción de los inspectores aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también recordemos que había sido el que había tenido una actitud bastante importante en el encubrimiento de aquel incendio de Iron Mountain, donde desaparecieron montones de archivos y ahora se está pensando si algunos de esos archivos que desaparecieron no tenían que ver con problemas que había tenido el grupo Macri en su momento. Bueno, a Gómez Centurión lo mandan a la aduana. Y entonces a poco de andar, a unos meses, Patricia Bullrich promueve
una causa judicial, presenta una denuncia judicial, y a Gómez Centurión lo suspenden ipso facto, lo sacan de un boleo de la aduana, lo suspenden. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué? Porque lo habían descubierto, había un seguimiento de Gómez Centurión hecho por la AFI, que a su vez estaba trabajando para un juez, para una de las tantas investigaciones judiciales que había en curso sobre la mafia de la aduana y de los contenedores, y habían descubierto que el titular de la aduana, nada menos, Juan José Gómez Centurión, se reunía con Cuqui Barreiro Laborda. Y acá empiezan a aparecer los personajes mediáticos. Cuqui Barreiro Laborda, que nosotros entrevistamos el año pasado aquí en Tercera Posición, era aquel señor que trajo el rastreador satelital de los autos, el LOJAC, que era además el que ponía la plata para los pases de Maradona, pases que terminaron Maradona y Canilla. Macri lo conocía perfectamente, Barreiro Laborda, porque había negociado con él los pases de Maradona y Canilla en su momento, y esto me lo contó Barreiro Laborda, aquí mismo, en Tercera Posición. Digo, no es que no se conocían. Barreiro Laborda y Gómez Centurión tuvieron varios encuentros. ¿Para qué? Barreiro Laborda, cuando después estalla el escándalo y lo detienen a él, piden la captura de Minichelli, piden la captura del que era entonces uno de los jefes de la aduana de Buenos Aires, Eduardo Paulucci, de un ex agente de la Policía de Seguridad Aeronáutica, de apellido Frega. Bueno, Gómez Centurión dice, no, yo lo estaba asesorando a Gómez Centurión en todo lo que tuviera que ver con cuestiones de seguridad y tenía toda una discusión, un speech armado Gómez Centurión sobre cómo iba a Barreiro Laborda sobre cómo iba a asesorar a Gómez Centurión. Esto fue lo que dijo cuando estaba suelto. Claro, cuando lo metieron adentro, Gómez Centurión dijo, no, muchachos, yo estaba arreglado. Barreiro Laborda dijo, yo estaba arreglado con Gómez Centurión. Hablaba con él, venía a mi casa, incluso me prestó $20.000 para que yo me fuera de vacaciones. Escuchen en su momento a Barreiro Laborda. ¿Qué le ofrecías vos a Gómez Centurión? ¿Y por qué te empezaste a juntar con él? Porque yo estuve haciendo un relevamiento de la aduana desde La Quiaca, o desde, mejor dicho, desde Ushuaia a Jujuy. Estaba rastreando qué pasaba en la aduana. Quedé azorado. ¿De qué? ¿De los agujeros? De toda la aduana triple, paralela, duple, un desastre. ¿Qué, en la gestión de Echegaray? Sí, en la gestión anterior. En los manifiestos venía el 70% de los contenedores de flores de plástico, piedra pome y piedrita de colores. Declarado. Declarado, sí. Con $18.000 vos te traías un contenedor de $600.000, $700.000. O sea que a nadie le llamaba la atención la abundancia de flores de plástico que se estaban importando a la Argentina. Y pavada. Pavada. Y adentro venían cosas caras. Muy caras. Bueno, esto es lo que decía Barreiro Laborda cuando estaba suelto, cuando estaba libre. Recordemos. Después, cuando va preso, primero duda, se victimiza, hasta que hace poco habló y dijo, yo estaba de acuerdo con Gómez Centurión. ¿Qué pasó? A Gómez Centurión en el camino algo habrá hecho, habrá hablado, se reúne con el presidente Macri y después reunióse con Macri y lo vuelven a poner en el puesto de la aduana y después de unos meses, tuvo un problema de salud muy grave por el cual tuvo una infección intrahospitalaria, estuvo varios... O sea, muy mal, al borde de la muerte, incluso creo que con coma farmacológico, y creo que nunca volvió a la aduana por este problema de salud. Así está Gómez Centurión ahora. Hay otro hombre que ejerce en el cargo, Gómez Centurión no fue removido del cargo, pero está como licencia por cuestiones de enfermedad. Cuando Barreiro Laborda en su declaración, digamos, indagatoria, dijo, no, yo estaba, Gómez Centurión sabía todo lo que yo hacía, como queriendo decir que era parte de la banda. Y algo de esto queda como para que la justicia lo investigue, porque recuerden que uno de los detenidos al que fueron a buscar al barrio privado Abril era el jefe de la aduana de Buenos Aires, puesto por Gómez Centurión. Entonces, ¿y cómo? Barreiro Laborda, que por debajo tenía Minichelli, según el propio juez Aguinsky, ¿cómo tenía contacto con el tipo que habían puesto en la aduana de Buenos Aires si no era porque tenía alguna autorización de Gómez Centurión? Entonces, por eso digo, cuidado con esta historia. Del mismo modo que más adelante, en Tercera Posición, les vamos a contar, atención con lo que está llegando desde Brasil, porque una cosa es el grupo Macri, otra cosa es el grupo Odebrecht, pero nadie imaginó nunca que el grupo Macri y Odebrecht tenían un fondo común de inversión en algún paraíso fiscal. Atención con esto, porque una cosa es lo que se dice en público, lo que dice el gobierno, que va a sancionar a Odebrecht, y por otro lado otra cosa son los negocios comunes que han tenido históricamente. Y acá lo mismo.
Una cosa es detener al mono Minichelli, que efectivamente tiene que dar buenas explicaciones sobre por qué aparecen las escuchas negociando contenedores que vayan a salir o no. Y otra cosa es lo que está diciendo Barreiro Laborda, que era hasta ahora el jefe de la banda, que dice que él reportaba a Gómez Centurión y el propio gobierno lo tenía grabado a Gómez Centurión reuniéndose con Barreiro Laborda. Néstor Espósito tiene más detalle de todo esto, porque al fin y al cabo, Néstor, corregime si me equivoco, pero en la causa de la mafia de los contenedores no quedó ninguno preso. Hay un par con arresto domiciliario. Hay un par, buenas noches, Rolando, con arrestos domiciliarios, entre ellos el propio Barreiro Laborda, y no hay nadie preso hasta el día de hoy en que cayó Minichelli. A ver, 3 objetivos básicos para la próxima vida: tener un puesto en la Casa de la Moneda o la Casa de la Moneda, la fábrica de billetes, tener una cabina de peaje en una ruta concesionada y tener este puesto en la aduana, el control de los contenedores en la aduana. ¿De qué estamos garantía hablando? de no laburar y llenarse de plata. Sí, además con una posibilidad de controlar no solo lo que entra, sino también lo que sale, y además controlar que lo que entra parezca una cosa diferente de lo que es. Ahora, la transversalidad de este negocio se remonta a los años 90. ¿Recordás al juez federal Carlos Branca? Sí, el juez señor. federal Carlos Branca estuvo acusado, fue destituido, salió del cargo de juez federal justamente por lo que se llamó la aduana paralela. Casi 20 años después, finalmente fue sobreseído en un juicio oral y público, es decir, fue declarado inocente en esa cuestión. Lo que está ocurriendo acá tiene que ver con una secuencia, con una película más que con una foto. Y esa película, que ahora nos sitúa en una cantidad de aproximadamente 1000 contenedores en el año 2015 a razón de unos 700.000 pesos o el equivalente en dólares por cada uno de esos contenedores, en realidad se inició en los 90, continuó en la década pasada y tiene... Porque es como un negocio de la línea de la aduana donde los que se van cambiando son personajes. Esto es como la recaudación de guita negra en la policía, muchachos. Tal cual. Y cambia el jefe de la banda. Bueno, el problema es que aquí hay una etapa intermedia, que es la que tiene aceitados los contactos con los importadores, los despachantes de aduana, que es permanente, que permanece. A esa raza pertenecía Cookie Barreiro Laborda. Y es allí donde se empieza a mezclar todo. Esto que está aquí pareciera que fuera un puente que une a Ferreiro Laborda con el detenido de hoy, con Minichelli, y con Gómez Centurión. Sí, es real, la figura es real, porque parecen los tres unidos desde la anterior gestión hasta la actual. Lo que cambió en el medio fue el titular de la aduana. Antes era Chegaray, antes había un titular de la aduana en Buenos Aires, ahora toda esa estructura tembló, crujió a partir de esta investigación que lo sacó momentáneamente a Gómez Centurión. Sí, pero lo que dicen muchos es que el juez Aguinsky no fue a lo profundo, porque hay cantidad de despachantes y cantidad de muchachos que estaban prendidos en esta de sacar, como a los contenedores le dicen latas, ¿sí? De pagar $70.000 por lata para sacarlos, que no fue a fondo, no fue hacia abajo, se quedó en lo que había arriba, y esto es algo de manera inexplicable. En algún momento esto va a saltar. Hay uno de los detenidos en su momento, que no sé si quedó preso todavía, que es un señor que le dicen Mr. Corea en el mundo de los aduaneros, porque era el que se encargaba de traer importaciones que venían de Corea y sacarlas, digamos, de una manera por izquierda, como se dice en la aduana. Y digo, esto era un mundo donde todo se conoce y hay un entramado de despachantes de aduana sobre el cual el juez Aguinsky tomó la decisión inexplicable de no avanzar, y esto le ha generado incluso bastante bronca en la Embajada de Estados Unidos. Sí, dos datos respecto del último detenido, del mono Minichelli detenido hoy. En esta estructura que vos bien describías hace un rato, el mono Minichelli no es un personaje fundamental, no es un personaje central en este entramado. Tenía sí el peso... Pero que bien vino para la campaña. Pero por supuesto, pero además tenía el peso propio de su apellido, de ser el cuñado de Devido, con quien no tenía una buena relación, pero además de eso, en esta estructura, él era un gestor, una suerte de facilitador, pero no era el artífice, no era el cerebro del negocio. A propósito de esto que decías que viene muy bien para la campaña, hace rato que lo tienen caminado, como se dice en la jerga judicial, al mono Minichelli. Apareció hoy... No es que tenía una gran estructura de protección, muchachos, estaba en Chapalmalal, ni siquiera se había cambiado la cara. Estaba en Chapalmalal, estaba comprando en un comercio, lo conocían los vecinos, sabían, y esta historia de que se precipitó su detención a partir de la recompensa de los $250.000, habría que seguir el rastro de a quién se le pagarían los $250.000
pesos, perdón, para ver si esto es efectivamente cierto. Ahora, lo soltarán al mono Micheli, difícil, porque como estuvo prófugo, esto opera como un agravante. Haberse dado a la fuga, corregime si me equivoco, va a operar como un agravante, pues lo van a dejar adentro. Si habla, esto se va a poner todavía más divertido. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Un comunicado firmado por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche asume la responsabilidad del ataque al refugio Neumayer y habla de guerra contra los estados de Argentina y Chile. Hago un llamado al pueblo nación mapuche a seguir recuperando nuestro territorio, a seguir avanzando en nuestra autonomía, a seguir resistiendo por nuestros derechos, a seguir resistiendo contra el invasor. Resistencia Ancestral Mapuche es un grupo que está casi en el límite de convertirse en una guerrilla. ¿Sí? Una guerrilla como las de los años 70. ¿Sí? Esto hay que decirlo. ¿Sí? Andan armados, pistola, fusiles, interceptan camioneros, los amenazan, si viene el caso les han pegado, les han pegado un culatazo, los hacen bajar, les incendian los camiones, han atacado varios puestos de los accesos a las estancias de Benetton. Ustedes saben que Benetton es, creo que, el principal terrateniente de la Argentina y seguro el principal terrateniente de la Patagonia, donde tiene ovejas. No tiene una sola fábrica de suéteres en Argentina. La lana de las ovejas se va para afuera como si esto fuera el siglo XIX. Pero bueno, Benetton es dueño de buena parte de la Patagonia argentina y los Resistencia Ancestral Mapuche han atacado varios puestos de la estancia Benetton, han atacado a los puesteros, los han sacado en el medio de la noche, les han incendiado los puestos. Esto sucedió. Han atacado una estación de tren de La Trochita, han incendiado y han atacado puestos de cultivadores de frutillas, han incendiado una máquina cosechadora de frutillas, todo en una misma zona, en la zona que va entre Bariloche, Chubut, El Bolsón. Quiero decir, están al borde de convertirse en una guerrilla. Casi como una guerrilla de los 70, solo que con el condimento de que no lo hacen por una concepción guevarista, sino por una concepción de resistencia mapuche. Del lado de allá, de Chile, tienen el apoyo, sí, de dos grupos guerrilleros que reivindican la lucha armada. Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El líder del RAM, de la Resistencia Ancestral Mapuche, está preso en Argentina. Se llama Facundo Jones Wala. Y cuando en diferentes entrevistas él no reniega, dice, sí, nosotros tenemos armas, reivindicamos la violencia política como una manera de hacer nuestra lucha, queremos la reivindicación de los mapuches, queremos un territorio liberado que esté entre Argentina y Chile, donde pueda existir una nación mapuche. Nada de esto es mentira. Ahora bien, supongamos que sean una guerrilla, supongamos no, son todo esto. Uno de los principios básicos de las sociedades organizadas es que uno no puede comerse al caníbal, no puede matar al asesino y no puede robarle al ladrón. ¿Sí? En esto se basa, para no incurrir en explicaciones demasiado largas y complicadas, un Estado de Derecho. El Estado tiene que tener una superioridad moral y legal, por lo cual no puede hacer lo mismo con aquellos que delinquen. No puede hacer lo mismo, no puede cometer delitos a la hora de castigar a aquellos que delinquen. Pero esto es lo que está pasando. Y esto se está convirtiendo, muchachos, en un escándalo.
Del mismo modo que nosotros decíamos el año pasado, cuidado con los Milagro Sala, porque Milagro Sala será lo que será, habrá choreado, habrá dejado casas sin hacer, todo lo que quieran, pero si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le están diciendo al Estado argentino, suéltela porque tiene derecho a esperar el juicio en libertad, bueno, el Estado argentino no puede cagarse en esto. Y fue lo que hizo el gobierno de Macri a lo largo de todo este tiempo y ahora enfrenta una condena internacional sin apelaciones. Y todavía andan gambeteando y se andan echando la culpa a ver qué van a hacer con Milagro Sala, cómo van a hacer para liberarla, ¿no? Pero el papelón ya está cometido. Respecto de lo que está pasando con el muchacho desaparecido, ¿sí? Es peor, porque ya hay un dictamen de la Comisión Interamericana, la Comisión de Naciones Unidas, quiero citar bien el nombre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que está pidiendo que Santiago Maldonado aparezca con vida. ¿Quién es Santiago Maldonado? Es un muchacho, es un artesano, un muchacho que vive en La Plata, como tantos pibes, se fue a vivir al Bolsón, es un artesano y apoya las ideas o la resistencia ancestral mapuche. Habían ido en un mismo episodio, habían cortado una ruta, estaban ahí manifestándose en el corte de ruta. Este corte de ruta parece que era inmediatamente posterior al incendio de la estación de La Trochita, ¿sí? Y aparece la Gendarmería. Claro, una cosa es la Gendarmería o la Policía Federal, cuando están las cámaras acá en Buenos Aires, estamos los móviles de televisión, ahí a pesar de todo, imperan los buenos modales. Otra cosa es que en el medio de la nada, en la Patagonia, donde no hay nadie que lo refleje. Y a partir de ahí, esto, ¿cuántas veces lo han denunciado los QOM en Formosa, ¿no? Que los terminan cagando a tiros? Bueno, esto es lo que parece que sucedió. Hubo un operativo de Gendarmería, ya con la instrucción, y acá viene también la parte política, porque hay un miembro del gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene antecedentes de haber sido abogado de represores y él mismo defensor ideológico en juicios y en escritos de la desaparición forzada de personas, que se llama Pablo Nochetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que estaba siguiendo particularmente lo que estaba pasando en ese lugar de Chubut. Fueron a desalojar a los mapuches que estaban cortando la ruta y en ese momento, en el medio del desalojo, termina desapareciendo Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no hay prueba de que a Maldonado lo tenga la Gendarmería, pero montones de testigos, claro, no quieren ir a declarar ante el juez porque dicen que van a terminar presos los que lo vieron. Dicen que a Santiago Maldonado lo metieron en una camioneta sin identificar de Gendarmería. Por eso es que esto se está convirtiendo en un quilombo internacional. Acá hubo la semana pasada, porque claro, todo esto a la resistencia central mapuche le apoyan los grupos más radicalizados anarquistas que entraron a la casa de Chubut, tiraron tiros, rompieron todo, y hoy también hubo incidentes en Congreso. Esta es la parte, si se quiere, yo le diría, pirotécnica del asunto. Lo importante estuvo en los discursos que se dijeron antes de los incidentes que ahora ustedes van a ver en Congreso, donde los organismos de derechos humanos están pidiendo aparición con vida, como si esto fuera la dictadura, muchachos. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Aun cuando la resistencia armada mapuche sean guerrilleros o protoguerrilleros, no hay que volver a cometer el mismo error de los 70. Esto fue lo que pasó hoy. Después vienen las interpretaciones. Los que estaban ahí dicen que fue una provocación, que tiraron bombas molotov para provocar y para desacreditar la marcha. La policía dirá que eran anarquistas radicalizados, que son los mismos que atacaron la casa de Chubut. Vendrá, pero todo eso yo les digo, eso es lo pirotécnico. Lo concreto, insisto, es que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas está pidiendo una acción urgente del Estado argentino para que aparezca Santiago Maldonado. Entonces, se ha convertido técnicamente, y nadie se ofenda por esto, es el primer desaparecido de la era Macri. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un desaparecido? Porque si alguien lo entiende, no es un desaparecido como desaparece una persona secuestrada en el conurbano por un delito entre privados. Desaparecido en la Argentina se entiende claramente cuando alguien, por sus ideas políticas, es secuestrado y desaparecido por una fuerza de seguridad.
Entonces, lo que ha sucedido, y por eso la ONU está exigiéndole al Estado argentino una acción urgente para que Santiago Maldonado aparezca con vida, porque es un desaparecido. Es un desaparecido político en la Argentina. Por supuesto, esto ha generado palabras cruzadas. Hace unos días lo chupó la gendarmería a Santiago Maldonado. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Pero más allá de la política, yo quiero que aparezca mi hermano. Se lo llevó gendarmería y ahora gendarmería no da información, que no lo tiene, que no... ¿Cómo no lo tenés? Si te lo llevaste. 2 más 2 son 4. Te llevaste lo apresaste, lo metiste en una camioneta y te lo llevaste. ¿Cómo no lo tenés? A saber qué pasó con el pibe, qué le hicieron. Nadie se hace responsable de esto. Es muy triste lo que pasa, muy loco, muy angustiante, muy desesperante. Ya conozco estas cosas como son. Y estos tipos nos quieren meter el miedo por ese lado. Ellos son de la dictadura, son iguales. Gendarmería niega haberlo arrestado, cuando no está ahí, están buscándolo por la zona. No está arrestado. La gendarmería era la que estaba. Entonces es la que tiene no solamente la responsabilidad de decir, de mostrar, sino que estaba ahí para cuidar a las personas, porque uno no puede entender que las fuerzas de seguridad estén ahí para otra cosa. Por lo tanto, la gendarmería debe rendir cuentas por lo que sea que haya pasado con este muchacho, ¿no? Responsabilizamos al gobierno nacional, al gobierno de la provincia por la desaparición de Santiago Maldonado y exigimos su aparición con vida ya. Acá hay una persona que está faltando, que no está, que la vamos a buscar, que vamos a poner todo el peso del Estado para buscarla, todos los recursos que tiene el Estado para buscarlo. Tener una persona que no se sabe dónde está en esta democracia, por lo menos así se la titula, es espantoso, creo que es de una conmoción ciudadana tremenda, creo que esto es aberrante, sobre todo que se lo está buscando sin una respuesta. ¿Cómo puede desaparecer gente en el 2017? Entreguen con vida a mi hermano. Santiago tiene que aparecer con vida ya. Y la responsabilidad es del gobierno, de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese lugar. Ahora resulta indispensable aparición con vida y el gobierno responsable. Ahora resulta indispensable aparición con vida. Está aquí con nosotros Victoria Donda, con quien vamos a analizar qué representa, qué gravedad tiene la desaparición de Santiago Maldonado. Néstor Espósito tiene también las últimas informaciones de lo que está sucediendo y qué están diciendo desde Naciones Unidas, qué le están exigiendo al Estado argentino. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. ¿Cuánto hace que no escuchábamos aparición con vida y castigo a los culpables, no? Sí, no, la verdad es que es tremendo lo que está pasando. Es tremendo, me parece que desde estos 18 meses el gobierno de Macri ha hecho muchas cosas. Esto es como, o sea, no puedo salir de mi asombro por el nivel aparte de liviandad con el cual hace las declaraciones la ministra Patricia Bullrich. Yo quiero decir, yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, desde la comisión la estamos citando el miércoles a la 1:00 a que vaya a dar las explicaciones. Nora Cortiñas pidió hoy la renuncia de Patricia Bullrich. Nora Cortiñas, presidenta de Madres Línea Fundadora, o sea, uno de los 8 organismos de derechos humanos más prestigiosos de la Argentina, pidió la renuncia de Patricia Bullrich. Ella es la jefa de Gendarmería, es quien puso a Nociti como su jefe de gabinete, Nochetti, quien fue defensor de los militares, quien además... no solo defensor, sino un hombre que defendió la desaparición de guerrilleros. La desaparición de personas, pero además defiende también la forma de accionar de Gendarmería en la Patagonia. Digo, yo veía recién el título con el cual también daban la explicación, decía mapuches, guerrilleros o no. Digo,
me parece que lo que no tenemos que hacer es estigmatizar, ¿no? Los mapuches es una comunidad originaria de nuestro país y que además tienen derechos a estar en sus tierras, están siendo desplazados como muchas otras comunidades originarias. ¿Por qué los cagan a tiros a los Cuom en Formosa? Porque los desplazan de sus tierras. Pero los Cuom no reivindican la violencia política como ellos, sí. Eso es otra cosa. Digo, si hay personas individuales que dentro de nuestro territorio llevan acciones que están reñidas con el derecho penal, tienen que ser puestas a disposición de la justicia, juzgados y en tal caso, si son encontrados responsables, condenados. Ahora, también eso se tiene que cumplir la ley y la ley es nuestra Constitución Nacional y hay que reconocerles el derecho sobre las tierras. Digo, la Constitución del 94 reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras. Sobre las tierras, y muchas de esas tierras fueron vendidas. Benetton... Además te agregaría que la lucha de los Cuom es contra los sojeros criollos. Estos muchachos, en todo caso, están enfrentando contra los petroleros, contra Benetton, contra gente un poco más poderosa que los ojeros. Sí, bueno, contra algunos amigos de Macri, ¿no? Que le prestan el helicóptero donde Macri va y vacaciona también. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en la Luis, Patagonia. el magnate Luis. Sí, a él me refiero. Yo creo que lo que hay que poner es una situación política compleja donde hay muchos intereses económicos muy importantes en juego. ¿Qué es lo que reivindica RAM o no? Realmente, si cometen delito, digo, otra vez, tienen que estar puestos a disposición de la justicia la persona que comete un delito. Dicho esto, quien no puede infringir la ley es el Estado. Y el Estado estaba ahí para resguardar la seguridad e integridad física de las personas. Hay una persona que está siendo víctima de desaparición forzada en este momento, en democracia. Pero además nadie duda, los últimos que lo vieron al lado de los gendarmes. Pero además, ¿dónde va a estar? Digo, si él estaba en esa marcha, que se va a ir, aparte ahora salen a decir, parece que se fue en una camioneta sin identificar, que no sé qué, o sea... La camioneta sin identificar era de gendarmería. La verdad es que es una locura lo que plantean, pero en lugar de estar diciendo pelotudeces por la tele, ¿por qué no buscan a Santiago? Lo que nosotros queremos es que Santiago Maldonado aparezca y aparezca con vida. Realmente es una vergüenza que en el 2017 le estemos pidiendo a un Estado que cumpla con la ley y que no viole los derechos humanos de la forma que lo está haciendo. Vicky, te interrumpo un momento, tengo en línea a Andrea, es justamente la cuñada de Santiago Maldonado. Andrea, buenas noches, Graña te habla, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Tienen alguna novedad? ¿Alguien se está comunicando con ustedes? No, la verdad que novedades no. Bueno, nosotros hoy estuvimos con el juez. ¿El juez qué les dice? Y el juez, bueno, nos informa que se están haciendo los peritajes, bueno, no, se están tomando medidas. El tema que a nosotros nos parece que estas medidas que se empiezan a tomar el día viernes se tendría que haber tomado mucho antes, ¿no? Sí, es lo mismo es lo que se exige, que rápidamente se busque a una persona desaparecida, ya sea en un caso de violencia de género o en un caso de violencia política, digamos, es lo que corresponde, que se lo busque rápido. Se supone que a las 24, las primeras horas son las más importantes. O sea, nosotros hace 6 días casi que estamos sin Santiago, que no sabemos dónde está Santiago, que sabemos que fue la Gendarmería. Porque, a ver, ¿qué es lo último que reconstruyen ustedes respecto de Gendarmería? ¿Qué es lo último que ustedes saben, aunque el juez no se los diga? Nosotros tenemos, para reconstruir, digamos, el momento que estuvo Santiago. Santiago estuvo el día lunes, se quedó a dormir. Santiago era una persona muy solidaria, que compartía, ¿no?, el reclamo mapuche. En el día martes... Cuando decís se quedó a dormir en el loft, que es el lugar donde estaban los mapuches. Donde está la comunidad mapuche. El día lunes por la noche hay un operativo para despejar la ruta. Después de ese operativo para despejar la ruta, la Gendarmería entra a la comunidad mapuche, obviamente ahí prendiendo fuego, balas de goma, balas... ¿no? O sea, la Gendarmería entró a la reserva mapuche, al LOF. Sí. Aclarémosle a la gente, se llama LOF, no LOFT como los departamentos, se llama LOF, es una palabra mapuche, claro, digo, por si la gente no sabe. Es en la localidad de Cuyamen.
bueno, una vez que Para entrar entran ahí... necesitarían orden del juez. Disculpame que aquí la tengo la diputada Donda. Sí, ¿qué decís? Que para entrar necesitarían orden del juez. Digo, también entran en infracción a la ley. O sea, la una cosa es despejar la ruta y otra cosa es hacer la entrada que hicieron. Eso lo hacen constantemente, Rolando. Lo que pasa es que no se entera nadie. Sí, pero porque eso lo están hacen lejos. constantemente. Sí, continúa, Andrea, por favor. No, bueno, después, obviamente, entre las corridas, Santiago sale corriendo también. Una parte cruza el río, Santiago lamentablemente no lo cruza, queda enganchado. Ahí es capturado por la gendarmería. Y te pregunto casi como abogado del diablo, ¿no es posible que se haya ahogado en el río? ¿O ustedes saben que lo capturaron? Sí, igualmente, digamos, este tipo de investigación, más allá de que nosotros tenemos testigos, nosotros no como testigos, nosotros no somos querellantes, obviamente, pero digamos, los testigos de la comunidad mapuche nos informan esto. Nosotros estamos en contacto con veedores de derechos humanos, más, digamos, lo que sería la Defensoría Federal de Chubut. Nos informa esto que yo les estoy contando, digamos. O sea porque que lo agarró la gendarmería. Claro, las pericias que se están haciendo dan, digamos, faltan algunos elementos, ¿no? Igualmente, más allá de todo eso, digamos, si de un lado tengo un río y del otro lado tengo la gendarmería y Santiago, según las pericias que se están haciendo, no cruzó el río, digamos, mucho no me queda que pensar. Nosotros exigimos, le pedimos y queremos que Santiago aparezca. Porque no puede ser que pasen 6 días y que no sabemos nada de Santiago. A nosotros no nos llamó nadie. ¿Qué saben de la versión que hay que lo subieron en una camioneta sin identificar de gendarmería? Y esos son los testimonios dentro de la comunidad. Andrea, Nosotros como familia, mientras el gobierno nos diga qué pasó con Santiago, nosotros vamos a seguir apoyando que a Santiago se lo llevó la gendarmería, porque el gobierno ni el juez nos dan respuesta. No nos dan respuesta. No, hoy Burrich dijo que la gendarmería no lo tiene. ¿Y dónde está? Digo, porque lo que tiene que decir Burrich es dónde está. Se fue. No, digo, Andrea, lo que hay que exigirle a la ministra de Seguridad, ella es ministra de seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Santiago Maldonado es un ciudadano, entonces lo que hay que exigirle a la ministra es que diga dónde está, porque si no lo tiene gendarmería, ¿dónde está Santiago? Lo que nosotros queremos saber es dónde está Santiago. ¿Por qué en 6 días el juez no dispuso una medida para retener los vehículos de gendarmería, ponerlos a disposición de peritos oficiales y que digan qué es lo que pasó adentro? Tengo entendido que las camionetas no están siendo peritadas, ¿no, Andrea? No, se están haciendo en el día de ayer y en el sábado y el domingo se empezaron a hacer los peritajes de las camionetas, hubo rastreos con perros, pero lo que nosotros es que Santiago no está. Sí. Aquí Néstor Espósito te quiere hacer una pregunta, Andrea. Sí, quiero ser muy prudente con esto, pero en algún momento de la reunión que mantuvieron con el juez en el día de hoy, surgió la hipótesis de que Santiago sí intentó cruzar el río y que no pudo salir de allí. Lo que me cuentan es que esta es la hipótesis oficial que tiene el juez federal de Esquel, que está al frente de la investigación. No, a nosotros no nos informó que esa sería la hipótesis. En realidad, el juez nos informó de los diferentes pasos. Nosotros, le exigimos que queremos a Santiago lo antes posible con nosotros, pero no nos informó de ninguna hipótesis. Es más, dijo que él, hasta que no tenga todos los peritajes realizados, no puede dar una hipótesis, digamos. Pero nosotros queremos que Santiago aparezca y... No me digas que los peritajes los está haciendo Gendarmería. Está custodiando la zona, sí. No, por suerte no, los está haciendo Prefectura. Los peritajes los hace Prefectura, Gendarmería, tu custodia el predio alrededor. Sí, no participa, pero está justamente Gendarmería. iba a hablar eso. O sea, por un lado, Prefectura, ayuda o está haciendo los peritajes y el rastreo, y por otro lado,
a 400 metros hay un retén de la Gendarmería. Andrea, te agradezco mucho el contacto y por supuesto, nada, estamos a tu gracias a disposición. ustedes. Lo que nosotros queremos es que Santiago aparezca con vida. El doctor Damiano Detti, su opinión sobre esto. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? A ver, acá hay algo que tiene que quedar claro. Tenemos una Constitución nacional de cientos de años, tenemos una modificación en el 94 y tenemos un pequeño problema en el cual la sociedad tampoco se pone de acuerdo porque hay que ser sincero. Cuando hablamos de la comunidad mapuche o Estado mapuche, estamos hablando de pueblos originarios que obviamente ocupaban tierras de Chile y Argentina previo a las invasiones. Y de hecho creo que todos en el piso, la mayoría, somos de descendencia europea. ¿Y qué dice la Constitución en la parte que no se modificó en el 94, en el artículo 25? Dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. O sea, este es un corte racista sin ningún lugar a dudas. Pero ¿eso no está modificado? No, no está modificado, sigue vigente. Ahora, ahí choca con el artículo 75, que sí fue incorporado. En el inciso 17, que dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y como decía Victoria recién, reconocer la posesión, propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente lo ocupan, regular la entrega de otras aptas, suficiente, y que no pueden ser transmisibles, ni vendidas, ni grabadas, etc. Inciso 17 del artículo 22. Sí, pero en Formosa los comlos están corriendo con los títulos de propiedad y le dicen, esta tierra es del que la acaba de comprar, andate de acá. Bien. Entonces hay algo que no... Pero ahí está el punto. Acá tenemos una Constitución que es bastante ambigua. Tenemos una nación argentina que hay que reconocer tiene sesgos racistas todavía. Y en definitiva, tenemos una posición y un interés que llamamos los abogados siempre, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el interés acá? El interés. Todos quieren la tierra. Los que estaban la quieren conservar, los que vinimos la queremos tomar. En este caso, Benetton, pero que es tampoco europeo. hay ni siquiera algún intento de integración inteligente. Ahí está la posición. ¿Y cómo discutir la posición? Si te pones en sí o sí esto, qué sé yo, ahí te pones en duro y no podés negociar. Entonces, hoy en día tenemos una comunidad originaria que se queda sin sustento, sin poder progresar, no solamente crecer, digamos, progresar, y luego vienen las balas del otro lado, con una fuerza de represión. Entonces, todos los pueblos originarios de Argentina sufren esta embatida en el cual la sociedad argentina, reconozcámoslo, solamente cuando acampa en la 9 de julio o cuando pasan estas cosas nos acordamos que están los pueblos originarios que como en el Chaco le dicen, bueno, toma un poquito más de tierra, sin agua, sin esto, sin lo otro, y bueno, sobreviví hasta que te muera. Como pasa en las villas miserias que dejan que se maten, o no es cierto, que mueran adentro. Yo igual una cosa, digo, para no sacar el foco de donde lo tenemos que poner. Sí. Es cierto que hay un conflicto con las comunidades originarias Sí. y sus tierras ancestrales que están, para mí, no de forma ambigua, sino expresamente reconocidas por la Constitución, porque si bien la primera parte no fue modificada y tiene en la Constitución muchas cosas que modificar, el artículo 2 dice que sostenemos el culto católico apostólico romano, hay varias cosas de la Constitución, en algún momento discutiremos cómo las modificamos, como esta de la inmigración europea. Una cosa es decir que fomentamos un determinado tipo de inmigración, con lo cual no estoy de acuerdo, pero que lo dice la Constitución, otra cosa que no se contradice con esa, es decir, les reconocemos las tierras ancestrales. Bien. Dicho esto es una cosa, lo voy a dejar aparte. Sí. Hoy estamos discutiendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tal cual. No hay excusa para eso. No hay ni discusión sobre tierras, ni discusión sobre mapuches, ni RAM, ni si están armados, ni si no están armados. Si hay personas que cometen delitos a disposición de la justicia. Y acá lo que tiene que hacer la justicia es actuar. Yo no entiendo todavía por qué no han llamado a declarar a quien está a cargo, a quien estaba a cargo del operativo. Y que diga si Pero recibí como órdenes. diputado, Claro. La ministra de Seguridad no quiere renunciar ella, pero que por lo menos aparte del cargo es su jefe de gabinete de un ministerio que además durante 5 días no hicieron
primero, la justicia durante 5 días no pidió ningún peritaje de lo que debía pedir, porque la cuñada recién nos decía, ayer, hoy hicieron los peritajes de las camionetas. ¿Cuánto te lleva vos en lavar tu auto? Digo, a mi marido por ahí le lleva un montón, pero bueno, a la gente le lleva bastante poco en lavar las cosas y en borrar muchas pruebas. Ahí lo tengo, Néstor Espósito, te quiere dar los datos de último momento. ¿Qué dijo Naciones Unidas hoy, Néstor? Naciones Unidas indirectamente involucró al Estado argentino, le pidió una acción urgente de esclarecimiento de esto. A ver, Rolando, ¿en qué anda esta investigación? Hay 2 hipótesis, una que es la oficial, que les esbozábamos recién a la cuñada del desaparecido, y la otra es la versión que cuentan quienes estuvieron en la escena en el lugar. Quienes estuvieron en la escena en el lugar cuentan esta imagen de Maldonado subido a una camioneta de gendarmería y agregan un dato que hasta ahora no había aparecido. Estaba golpeado, estaba herido. Esta es la primera cuestión. Esta es la primera hipótesis. Herido, ya ahí la cosa se complica. Estaba golpeado. La otra hipótesis es la que dice que Maldonado, junto con todos los que huían hacia el lado del río y algunos de los cuales cruzaron el río, él también cruzó allí. ¿Cuál es el elemento de prueba que tiene ahí? Algo que está de moda por estos días. El rastro que encontró un perro. El rastro que encontró un perro llega hasta la orilla del río con una prenda de vestir cuya originalidad está muy cuestionada. Claro, porque le usaron 2 personas además de él. Exactamente. Sí, igual por lo que escuché, el perro del otro lado del río no encontró rastros, o sea que evidentemente no lo cruzó. Usaron 2 personas al lado de él, hay que decir que es un río bastante bajo, hay que plantear también que Santiago no se tiró al río porque no sabían, entonces digo, y que hay muchos testigos que vieron lo que vieron, muchos testigos que además tienen mucho miedo, entonces hay que ver también cómo resguardamos la integridad física de ellos. Además, tenemos este caso puntual que es como lo que más hace crecer la crisis del gobierno de Macri, la situación de derechos humanos. El episodio anterior fue lo de Milagros Sala, pero escuchen a Estela Carlotto, escúchenla a ella y escúchenla a ella hablar del gobierno de Macri. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Light Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Estela, ¿cuál es tu relación con el gobierno ahora? Casi no existe la relación con el gobierno actual, no porque no querramos, porque nosotros la consigna institucional siempre fue desde el primer gobierno constitucional donde festejamos el regreso de la democracia, que felizmente es la más larga de nuestra historia. Ahí no había partidismo político, no había más que la democracia que volvía y que iba a recomponer lo que la dictadura hizo. Y el diálogo con todos los gobiernos, menos, siempre lo digo un poco irónicamente, con aquellos que hubo 5 en una semana y no nos dieron tiempo. Pero con todos tuvimos diálogo. Con este gobierno también quisimos hacer lo mismo. O sea, enviamos un pedido de audiencia para reunirnos y dialogar con el presidente, que es el ejecutivo, el que dispone, y ver qué puntos cada uno necesitaba en la institución que pertenecía. La respuesta que recibí yo, como si yo fuera la que lideraba los grupos de organismos, de ninguna manera, firmamos todos, pero me lo mandaron a mí, una carta de alguien que lo firma, de parte del presidente, dice, en nombre del presidente, les informo que no puede recibirlas, no tiene tiempo para recibirlos, y que de ahora en adelante, por ese tema, dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos de la calle, donde eso lo conocemos nosotros, lo creamos nosotros, lo alimentamos nosotros. Una respuesta muy agresiva. ¿Cómo, señores? No los quiero ni ver. Ya pasaron los 8 años de su mandato en gobierno y nunca nos recibió. En la ciudad. En la ciudad. ¿Pensás que de alguna manera les están cobrando la cercanía con Néstor y Cristina? No, yo creo que es que no nos quieren. No es por la cercanía. Digo, vienen los presidentes extranjeros a verlas a ustedes, las tienen que invitar a regañadientes a las recepciones. ¿Cómo que no las quieren? No, porque nosotros, para él, en la campaña dijo que éramos un curro,
se confunde, pero dice que los organismos de derechos humanos son un curro, ya empezamos mal, y digamos, nuestra lucha habla de que hubo una dictadura cívico-militar, y los civiles no quieren ser juzgados, no quieren que se descubran sus patrañas, sus malas artes, sus entregas, sus genocidios directos o indirectos. Y yo creo que en ese clima está este presidente, ¿no? Donde, bueno, hay historias. Años. Sí, bueno, pero el que tiene una filosofía de vida ya enraizada puede pasar toda la vida con esa filosofía. Este hombre la tiene de esa manera. O sea que el problema con Macri es ideológico. Sí, es ideológico y lo hace convencido. Nos recibió a regañadientes al final, cuando anunció que venía Hollande, el presidente de Francia. Entonces era absurdo que viniera un presidente pidiendo que fuéramos a tirar las flores al Río de la Plata. Estela y su nieto, por ejemplo, así y todos los demás organismos, pero especialmente porque Francia había hecho mucho por encontrar ese nieto, es cierto, y el agradecimiento, y él quería, y ahí caminé con Hollande. Entonces se pensó, ¿cómo va a venir un presidente de afuera a ver a esta persona o a estos grupos? Y el presidente actual no los quiso recibir. Bueno, rápidamente se armó un encuentro en la Quinta de Olivos. Los organismos de derechos humanos han acumulado en estos 40 años un prestigio internacional, han sido modelo de lucha cívica para otras organizaciones, los juicios han sido modelo de otros juicios contra otros genocidas, digamos que es tener una mirada provinciana, digamos. Sí, yo diría una mirada de una ideología. Ustedes lo respetan gobiernos de derecha también. Claro, ¿no? sí, por supuesto, porque nosotros no estamos en contra de ningún gobierno siempre que el gobierno actúe en consecuencia, no solo con el tema nuestro, sino con todas las necesidades del pueblo que gobierna. No, yo creo que este hombre, Macri, no quiere que existamos y empezó por esta ofensa de no recibirnos y de ir cerrando sucesivamente los espacios abiertos durante el gobierno anterior y el anterior también, porque tenemos un trabajo desde la llegada del primer gobierno con el doctor Alfonsín hacia adelante. Ustedes ya tienen un grado de autonomía y los nietos lo siguen encontrando igual. Bueno, porque hay una persistencia, una lucha y ya la experiencia nuestra también tiene 40 años y sabemos cómo caminar y con quién. Este hombre, el del gobierno, porque él gobierna, es el que se atrevió a decir que no eran 30.000. ¿No? Es el que se atrevió a, por eso lo pérfido, ¿no? Que al final no se anda por allá, por Alemania. Cuando quisieron cambiar como fecha movible el 24 para un fin de semana largo y de paseo de la gente, en una fecha tan dura, y la oposición nuestra fue feroz, se consiguió, hubo un retroceso. Con el 2x1, que en eso estamos ahora, también... fue un escándalo judicial y político. Total, digamos. Fíjate lo que conseguimos. Y hasta el propio gobierno se despegó de eso. Por eso, fíjate que dijeron también gente del gobierno, por eso digo que es una cuestión de Estado, no es una cuestión de un grupo, de una persona, ya es una cuestión de Estado. ¿Es ideológico el conflicto de Macri con los derechos humanos, Victoria? Sí. Sí, tiene que ver con un conjunto. ¿Lo rechaza como política de Estado? Lo rechaza como política de Estado, me parece que es evidente, independientemente que hay una parte que está institucionalizada y sobre la que creo no pudieron avanzar, ¿no? El Museo de la Memoria sigue ahí, con sus más, con sus menos, con los reclamos que hacen los organismos, pero ahí está. Cuando dijo que no conocía el número de los desaparecidos, tuvieron que salir a desdecirse. El jefe de gabinete cada vez que viene al Congreso de la Nación y que yo lo interpelo al respecto de la política de derechos humanos, dice que es una política de Estado. Digo, más allá pero eso puede ser el pasado. ¿Se correlaciona con lo que está pasando? No. Dicho esto, hablo de derechos humanos, vinculando los derechos humanos a los delitos cometidos hace 30 años. Si vos me preguntás si hoy los derechos humanos se respetan, no. Y vos sabés también que tenía muchas críticas a cómo se respetaban los derechos humanos durante el gobierno del kirchnerismo. Y Milani, si querés, fue como... Una divisoria de aguas.
una divisoria de aguas, borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Yo creo que el kirchnerismo entró a la historia cuando el 24 de marzo del 2004 pide perdón en nombre del Estado y baja los cuadros, el cuadro de Videla y de los dictadores que todavía estaban con honores en esa escuela. Y termina baja, con un jefe del ejército que está preso. y vuelve a colgar el cuadro con Milani. La verdad es que me parece que lamentablemente la historia esa cerró de esa forma. ¿Vos pensás que lo que está pasando con Santiago Maldonado es un episodio aislado o es el comienzo de algo que no imaginábamos? Yo estoy segura que va a ser un episodio aislado porque si hay algo que Cambiemos parece que no entendió, y voy a decir Cambiemos porque no escuché a ningún funcionario todavía del gobierno salir a dar las explicaciones del caso. Yo espero que vengan el miércoles a la Comisión de Derechos Humanos y den las explicaciones que tienen que dar. Si hay algo que no... Digo, ellos pueden querer avanzar sobre algunas cosas, ¿no? De hecho, parece que quieren aumentar la edad jubilatoria, parece que quieren ir por la flexibilización laboral. Ahora, cuando quisieron ir por el 2x1, se chocaron con una sociedad de pie que les dijo, acá no pasan, por acá no van a pasar. Esto es lo que nosotros como sociedad argentina conseguimos. Y estoy segura que en este caso va a ser igual. Por acá no van a pasar, van a tener un problema muy grande si no aparece Santiago Maldonado, porque creo que es justo que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país que defendemos la vida y la paz, salgamos a exigir la aparición con vida de Santiago. Vicky, gracias por venir. No, de nada. Vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos vamos a hablar de... ¿Cómo es esto? Odebrecht y el grupo Macri eran socios y recién se sabe ahora. Enseguida volvemos. Hasta ahora, cuando se habla del caso Odebrecht en Argentina, ¿sí? A ver, lo que siempre digo, Odebrecht es la empresa corruptora más grande de América Latina, ¿no? Digamos, la que ha pagado más coimas y que ha provocado un desastre y ha metido políticos presos en Brasil, un presidente en Perú, digo, la empresa corruptora de obra pública y de otro rubro, más grande de América Latina. Siempre se sentía que había como una cierta incomodidad de parte del gobierno actual con el caso Odebrecht. Cuando fue la difusión de Gustavo Arribas, de que había transferencias de un doleiro, vale decir, de un cambista arrepentido que se había acogido a la delación premiada en Brasil y que decía que le había hecho transferencias a Gustavo Arribas, eso se inició una investigación acá, Arribas fue sobreseído y en definitiva Gustavo Arribas tampoco era funcionario público en aquel momento y no parecía claramente una relación con el grupo Macri. Ahora, a través de documentos que están conociendo por un consorcio de periodistas peruanos que está publicando el Diario de la Nación, se conocen vínculos, sí, del grupo Odebrecht y pagos de coimas a funcionarios del kirchnerismo, pero y de alguna intermediación de la empresa IEXA, pero la empresa IEXA era del primo de Macri, de Angelo Calcaterra, aunque está discutida la cuestión de si había salido o no del grupo Macri. Ahora, ¿dónde? En Internet, muchachos, no en una gran investigación judicial, se encontraron por primera vez vínculos, e importantes vínculos, entre el grupo Macri y el grupo Odebrecht. Y si no me creen, acá los tienen. Esta es la página oficial de The Blackwood Group, que es The Blackwood Group. Es un grupo de inversión, un fondo de inversión. Y acá le cedo a Juan Enrique, que entiende mucho más esa cosa sofisticada que yo, para que me lo empiece a ayudar a entender. Hablas de corrupción. De hecho, Marcelo Odebrecht, que está ahí, está detenido en Brasil. 19 años de prisión. Exactamente. Por eso cuando hablas de corrupción, hablamos del principal corruptor de lo que es la obra pública en Brasil. Este grupo de inversión, Blackwood, que hoy vos podés ingresar, acá está el sitio, y podés chequear esta página, este sitio de inversión, claramente. Y acá tenés los socios. Mirá los socios. Está de Odebrecht Group, de Sofinter Group, Sideco Americana y de Galileo Group. A ver, si por algún distraído no sabe que es Sideco Americana es una de las empresas, la más grande del grupo Macri, justamente la empresa que cuando se constituyó el grupo Blackwood, quien la presidía, era nada menos que un señor que se llama Mauricio Macri. Entonces, no es que el grupo Macri puede decir que no conoce
a los Odebrecht. ¿Los conoce bien? ¿Son socios? Porque esto además, este grupo sigue vigente, sigue existiendo. Según lo que trasciende la investigación, este grupo se formó en 1998 y lo formó por aquel entonces el vicepresidente ejecutivo del holding Macri, que ¿sabés quién es? Es nuestro actual presidente de la Nación. En el año 1998 lo formó, en ese momento, vicepresidente ejecutivo del holding, digamos, SOGMA. Ahí está Sideco. Y esto nunca había sido declarado, nunca había sido hecho público, que existía esta asociación. Cuesta ingresar al sitio, te digo la verdad, a mí me costó llegar a este sitio. Se estima que el domicilio de este Blackwood Group está en las Islas Vírgenes. No lo dice en el sitio, se estima eso. Pero ahí queda claramente la sociedad empresaria. Vamos a preguntarle a Mariana Escalada, que es periodista del blog El Disenso, que es, digamos, fue la que encontró esta perla. Mariana Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué representa esto? ¿Qué es lo que pudiste averiguar? Bueno, este fondo de inversiones se crea en el 98. Recién hablaban de las Islas Vírgenes. La base está en Suiza. Está activo el fondo. Está creado hace 20 años. Son precisamente los que vos decías, los que forman parte del grupo, excepto Galileo, que Galileo, recordé que lo vendieron este año cuando empezó todo el tema de los autos eléctricos. De las acciones Galileo era una empresa del grupo Macri también. Era una empresa del grupo Macri también, exactamente. Y si vos te vas a fijar quiénes son las partes que conforman este grupo, además de lo que se ve acá en el frente del home, tenés Civil y Ingeniería, que también es de Macri, Mineras Geomentales, que es de IEXA, que recién hablaban de IEXA, está Qualix, que es la Mandiva brasileña. Son todas unidades de negocios de Odebrecht y de Sideco, americana, que es Macri. O sea que no puede decir el grupo Macri que no conoce a Odebrecht. Digamos, han sido socios de hace 20 años y siguen siéndolo. No solo no puede ser que no los conoce, sino que ahora se entiende mucho mejor por qué cuando se trató lo de la ley de responsabilidad empresarial, que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, tanto insistían con el tema del artículo Odebrecht. La verdad es que no se entendía por qué tanto ímpetu con el artículo Odebrecht. Claro, aclarémosle a la gente que esto que hay que decir, que la información que viniera de las delaciones premiadas de Brasil, en lugar de pasar por la procuración, digamos, y por los fiscales, pasaran por el procurador del Tesoro, que fue un abogado del propio grupo Macri. Digamos, uno pensaba que era para que la pudieran expurgar, digamos, y separar lo que les convenía de lo que no les convenía. Claro, ahora se entiende que hay 20 años de cosas previas, ¿no? ¿Hay alguna intervención? Yo tengo entendido también que hubo alguna intervención también en la causa del correo argentino de empresas del grupo Odebrecht. ¿Cómo fue eso? A través de un banco. Hay un banco un banco caribeño, que es de Odebrecht, que ayudó a los Macri a manipular todo lo que eran las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso. Entonces soportó partes terribles. Y no se entendía por qué un banco de Odebrecht soportase tanto. Porque claro, ahora sí se entiende. O sea, teniendo ese fondo de inversión común, se entiende por qué actuaban en conjunto. O sea que hubo maniobras de un banco de Odebrecht en el concurso del correo argentino. ¿Sí? Exactamente. Y para beneficiar al grupo Macri. Para beneficiar al grupo Macri, y soportó para eso las pérdidas este mismo banco. Algo de esto Entonces votaron en contra de ese interés, y eso es lo que no se entiende que expresa la fiscal Boquín cuando hace su dictamen, ¿no? ¿Algo de esto es ilegal? Es difícil decirlo, ¿no? Porque está en su derecho de hacer eso el banco. Lo que pasa es que es una maniobra, y es una maniobra para defraudar a quién. En ese caso tendríamos que ver si este señor que reemplazaba al BIN va a defender al Estado o va a defender a Macri, que es su abogado, ¿no? O sea, es su abogado personal. Porque si vamos a defender al Estado, sí hay algo ahí para... Sí, y ¿no te llama la atención que esto no se haya hecho público, digamos, ¿no? Porque, no sé si esto deberá constar en las declaraciones juradas, pero por lo menos algún grado de publicidad se debería haber hecho, porque de hecho el Estado argentino está como sobreactuando las sanciones a Odebrecht. Dicen que no van a tener ninguna obra más pública en la Argentina, esto es lo que dicen por un lado, mientras por otro lado los siguen teniendo como socios en otro lado el propio grupo empresario familiar. Los argentinos es el único país donde no se persigue de todas estas maniobras que hizo Odebrecht. Fíjate que acá es como que no pasa nada. Y esto es gravísimo. O sea, entonces hay que ver que si lo van a tapar o si van a hacer un cuento para lo que son para lo que es el periodismo, los medios, y lo van a seguir tapando como hicieron hasta ahora. Sí, nosotros con Néstor Espósito veníamos diciendo, él venía insistiendo que por más que se conocieran los testimonios que se están llegando desde Brasil,
la justicia argentina no puede hacer nada si el Estado, o sea, si el Poder Ejecutivo no pide esos exhortos y esos exhortos llegan. Y es ahí donde los fiscales de ambos países están diciendo que ni Brasil ni Argentina están colaborando con las investigaciones. Exactamente, si cuando hace el escrito del fiscal Delgado, de lo que se queja específicamente es de eso, que las trabas que estaba poniendo el gobierno para que no llegasen ni de afuera, o sea, ni que viniesen de Brasil, ni que saliesen las de Argentina. Había información que estaba a 3 cuadras del fiscal y no le llegaba. Rolando, vos hablas de declaraciones juradas y figura esto en las declaraciones juradas del presidente, ¿no? Sabés que si vos recorres el sitio y lees un poquito, aclaran muy bien que estas son inversiones con fondos propios, no con fondos de inversores desconocidos. Y ellos aportan a actividades como puede ser petróleo, energía, obra pública, aportan socios. O sea que dinero a este fondo de inversión no le falta. No es que quieren inversores, ellos aportan socios y lo dicen en el sitio. Si vos lo recorres claramente, eso queda más que claro. O sea que ellos redirigen dinero, Mariana. Sí, es como una especie de redireccionamiento de dinero de fondos propios en inversiones en distintos lugares del mundo, en donde vos te imagines. Sudamérica, India, África. Sí, bueno, el tema de los pozos de petróleo es una de las cosas más grandes que hay, que compraron los derechos para poder hacer el farming, que es la extracción de gas y de petróleo de estos pozos. Revisamos los balances desde el 98 hasta la fecha, de todo lo que es Sideco, no hay mención del fondo de inversión. O sea, no está mencionado por Sideco su participación acá. No, en ningún lado. Una cosa que me llamó la atención, corregime si me equivoco, ¿el Grupo Macri tiene una minera que se llama Minera Geometales? Sí, claro. Sí. De hecho están... Bueno, esto explicaría... Y esto no es un... Esto es IEXA, que ahora se le vendió a Mindlin. Pero no es un conflicto de intereses con la exención de las retenciones a la minería, que fue una de las cosas más inexplicables y una de las primeras medidas que toma el gobierno. Claro, por eso tengo la salvedad de que lo habían puesto bajo el paraguas de ODS, que es lo que estaba a cargo de Calcaterra, que es lo que vos decías antes de que no se sabía, dice que fue medio raro cómo le pasaron IEXA a Calcaterra. Dentro de lo que es ODS, una de las empresas era Minera Geometales, que ahora estaría en manos de Mindlin. Te digo estaría porque no está claro tampoco si está o no está. Si vos te fijas, en los últimos 2 años, 2015 y 2016, desde que asumió Macri, se inscribieron un montón de yacimientos en lo que se llama el Cinturón de Cobre del Teniente, ¿sí? Que son terrenos que van de Chile a Mendoza. Si vos te fijas también, una de las últimas resoluciones que hizo Macri fue la venta de unos terrenos al Ejército en Campo de los Andes. Lo hizo por decreto, el decreto 225 de este año. Y ahora hay que ver ahí quién compra, ¿no? Porque son tierras que son muy interesantes, están pegadas a Chile y estarían lindantes, no solamente con estos emprendimientos, sino con el emprendimiento de papas, que también tiene Calcaterra en la misma zona. En fin, todo una telaraña. Mariana, te agradezco mucho el contacto y te felicito por el hallazgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de protestas sociales. Hoy hubo una marcha, como en otros tiempos, otra vez la marcha religiosa San Cayetano se volvió a convertir en un reclamo de pan y de trabajo, pero un reclamo político. Están los compañeros del movimiento independiente de jubilados y pensionados. Están las compañeras de ama de casa del país, los compañeros del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, la Federación Nacional Campesina, la OCR presente también acá adelante. Podemos cumplir con todos los acuerdos del acto. Es un pasito nada más. Una cosa que nos preguntábamos hoy a la tarde mientras preparábamos esta emisión de Tercera Posición es si sirven para algo las protestas. En el sentido más amplio, ¿los gobiernos toman nota de las protestas sociales? ¿Sirven para algo? ¿Cambia algo el tablero político? ¿La indiferencia o la pulseada política
¿Sirve para algo la protesta social para esto? Y después, esta es la primera manera de entender la palabra servir. Y la otra, ¿cambian realmente las condiciones de vida de los que van a protestar? ¿Se obtiene algo a un plazo determinado? ¿Se obtiene algo que a ellos, a cada uno de ellos, los beneficie? Se lo voy a preguntar a Juan Marino, es de la red Tendencia Piquetera Revolucionaria. Juan, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Sirve para algo digamos, a los que protestan? ¿Les sirve? Sí, claro, sirve. De hecho, con las grandes manifestaciones que hicimos a fines del año pasado, conquistamos la apertura de distintos comedores en distintos barrios, conquistamos el ingreso de distintos compañeros desocupados a diferentes programas de empleo, de capacitación empleo y planes sociales, que en un marco en el cual el gobierno impone una miseria brutal, en 2 meses nada más, en los últimos 2 meses, tuvimos un aumento, por ejemplo, del asado del 34%, la leche un 8%, se ha disparado el precio de los alimentos. Y pero desde ese punto de vista, te diría, no es que les están tirando un hueso para que no rompan los huevos. Bueno, pero por eso, acompañado a la lucha por comedores, por planes sociales, por trabajo, sobre todas las cosas. Nosotros cuando nos manifestamos, hoy participamos de esta marcha que fue extraordinaria, la movilización a la Plaza de Mayo, demostrando que Macri es hambre y miseria y desocupación. Nosotros lo que hacemos al mismo tiempo es construir una alternativa política contra Macri, porque como vos muy bien decís, Macri de conjunto es un genocidio económico contra la población, contra las empresas, cierre de empresas por todos lados, desocupación masiva, y no solamente eso, sino que ahora directamente no aplica la emergencia alimentaria, no quiere aceptar que hay emergencia alimentaria el gobierno, a pesar de que todos los partidos políticos de oposición, todos, dejamos en claro que acá hay una emergencia alimentaria, Macri no lo quiere reconocer y hunde en la miseria al pueblo. Y nosotros hasta la semana pasada estábamos discutiendo que Macri es hambre, la marcha de hoy de San Cayetano lo ha dejado de manifiesto, y estos días se agregó que no solo Macri es hambre, sino que Macri es dictadura, y lo quiero decir porque nosotros como partido piquetero hoy no solo estuvimos en la marcha de San Cayetano, estuvimos en el Congreso con los familiares de Santiago Maldonado, que es el primer desaparecido de Macri, como acá se tituló muy bien en el programa, y que además tiene algo muy grave la desaparición de Santiago, que en democracia es el primer desaparecido en el marco de la represión a una protesta social, en el marco de la actuación de la Gendarmería. Enseguida volvemos con la cuestión de la protesta y si sirve. Se lo quiero preguntar a Diego Falcone, que es economista. ¿Sirve para algo la protesta social en la Argentina para cambiar la situación social, por lo menos de lo que van a protestar? ¿Cómo lo ves vos? A ver, la Argentina tiene que entender que es una economía que tiene que dar lugar a 45 millones de personas con una exportación que desde 2013 ha bajado de 40.000 millones en el primer semestre de 2013 contra poco más de 28.000 en el primer semestre. ¿Y por qué es importante los dólares? Porque la Argentina, para satisfacer parte de su producción industrial, parte del tema de medicina, necesita importar bienes. Entonces, que la protesta social pone un emergente sobre muy importante, 30% de pobres sistemáticos, o sea, venimos arrastrando esto de hace... Un núcleo duro que no se modifica. A lo sumo bajó al 25 y después volvió a crecer, sí. Entonces, está bien que se ponga sobre la agenda y tiene que ser prioridad del gobierno reducir ese núcleo. El tema es con qué herramientas lo reducimos. O sea, exportando más, consiguiendo los dólares que necesitamos para crecer, porque si no nos vamos a encontrar con los típicos cuellos de botella que se encontró... ¿Vos no pensás que hay una posibilidad de una reactivación interna? Hay una reactivación interna. O sea, digo, una circulación de bienes independientemente de vivir de la exportación. ¿Y cómo hacemos en un mundo tan global, donde las cadenas de producción dependen tanto de insumos extranjeros y sobre todo en donde vos tenés temas de escala? O sea, la Argentina tiene que entender que hay un tema de escala donde se puede concentrar en cierta producción y en cierta ya es ineficiente y reduce el poder adquisitivo de la gente. Entonces, ¿cómo reducimos la pobreza? Y ahí viene donde uno observa lo que pasó con el kirchnerismo en los últimos 4 años de Cristina, se queda crónicamente sin divisas. Y sin esas divisas... O sea, ese modelo tenía un límite. Tenía un límite. Entonces, si con $650 por tonelada de soja no pudimos reducir la pobreza a los niveles que vos tenías en los 90, ni hablar de los 80, entonces tenemos que replantearlo. Y está bueno que se traiga este tema, esta conflictividad, a la mesa de discusiones. Mientras tanto, la sociedad se divide. Este video se hizo famoso porque, nada, habla de esto, de lo que algunos dicen pobres contra pobres. Queremos tener un congreso con gente delincuente y toda basura. Ya tenemos que decir basta a los mafiosos.
Tenemos que decir basta a los ladrones, c***. Esta sociedad se tiene que despertar. ¿De qué lado están, zurdo? ¡Zurdo, ¿de qué lado están? ¿De la mafia o de la gente que quiere el cambio? Tenemos que ser transparentes. ¡Banca de p***! ¡Cobardes, hijos de p***! ¡Son mierda! Bueno, ahí le están respondiendo lo de la izquierda. ¡Hijo de p***! ¡Están contigo con el diablo! ¿Qué trabajará la p***? Son todos malos. ¡Ladrón, hijo de p***! Toda la vida fueron así. No me dejan laborar. Mire, señor, tranquilo. Pero en todos lados me cortan. Estos hijos de p***. ¿Ya le puedo explicar, jefe? ¿Le puedo explicar? ¿Sí? Él es trabajador, él fue despedido. Sí, que yo estoy despedido. Nosotros no queremos joderlos a ustedes. A ver si me entiende. No lo queremos joderlos a ustedes. Nosotros venimos a reclamar por nuestro trabajo. Esta es la banderilla. A mí me chupan huevos, hijo de p***. Porque toda la vida... Trabajador, hablemos de trabajador. 50 años en la calle. El trabajador tiene que poner huevos. Estos son los hijos de p***. Argentinos, hijos de p***. Putos reventados. Como el hijo de p*** debido en el único país hijo de p***. Y tenemos que chupar. ¿Usted paga el gas? 3.000 pesos de gas, estoy sola. ¿Usted paga el gas? Ahí estaba este video, claro, que parecía un gag, y la verdad que no es un gag, es un señor que se brotó. Les habrá pasado 1000 veces este tipo de discusiones a ustedes. Bueno, pero al compañero taxista, porque es un trabajador, claro, hay que decirle que el principal mafioso y ladrón, como dijo él, no somos los zurdos, sino que es Macri. Son los fachos y derechistas como Macri. Ellos recién vimos el informe. El corte recurrente y la protesta no los aísla de una parte de la sociedad que no entiende... Las manifestaciones son cada vez más grandes. Después, lógico, el gobierno desarrolla una agitación derechista contra las manifestaciones y busca... Antes de este gobierno me pasaba lo mismo, el debate era el mismo, antes de este gobierno... Sí, este gobierno tiene un discurso abiertamente antipiquetero, busca explotarlo electoralmente. Lo que hace con los piqueteros lo está haciendo ahora con los mapuches, ¿no? En medio, estamos a 6 días de las elecciones y el gobierno primero agarró el tema de Venezuela, ¿no? La supuesta dictadura de Maduro. Después el tema de Debido y ahora el tema de los mapuches, diciendo que son una guerrilla, usando esa figura para tratar de criminalizarlos y acusarlos de terroristas. Ejercen violencia política. No, pero no que son una guerrilla. Eso es un término que usa el gobierno para justamente procesar una persecución y una criminalización. Ellos lo que quieren, bueno, han desaparecido a Santiago Maldonado y quieren criminalizar a toda la comunidad y de hecho vimos, lo estaba viendo el programa antes de entrar, una manifestación totalmente pacífica que fueron y reprimieron directamente. Entonces acá está claro que hay una intencionalidad del propio gobierno en atacar la protesta social, que recién se me ocurría otra cosa que muestra por qué sirve la protesta. Cuando quisieron aplicar el 2x1 a los genocidas hubo una marcha extraordinaria a la Plaza de Mayo, y con esa marcha logramos que no le puedan aplicar el 2x1 en un montón de juicios a los genocidas, por ejemplo. Fue un gran triunfo, el resultado de una movilización enorme. Y el jueves o viernes, se anuncia mañana en la sede de Abuelas, vamos a tener una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado y esperamos también lograr la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces las protestas sirven para lograr reclamos para los diferentes sectores, sirven para instalar determinados problemas que el gobierno quiere tapar. El gobierno habla de temas para no hablar de los problemas reales. Que la efervescencia social espanta las inversiones, ¿es así? O si la rentabilidad es buena, se banca cualquier cosa. Pero lo que pasa es que lo tremendo de esta historia es que aquí no hay una efervescencia social que separe a pobres de ricos. Ese señor que estaba protestando trabaja 16 horas arriba del taxi. Ese también tiene... Pero pierde plata en el día a día. Claro, obviamente que pierde plata. Cada vez que cae en un piquete, pierde Pero guita. tenés a alguien que trabaja 16 horas contra otros que están desocupados, pobres contra pobres. Tipo que la están remando de un lado y del otro. El conflicto social no tiene a ricos contra pobres. Claramente, hoy hubo una manifestación reclamando la emergencia social y emergencia alimentaria. Y claramente, Rolo, 2,5 millones de personas no llegan a cumplir la canasta básica. No pueden alimentarse en un país que produce proteínas para mucha gente en el mundo. Por eso creo que, más allá de lo que dice Diego, sí, que realmente las exportaciones, nosotros exportamos alimentos, pero de hecho no podemos alimentar a nuestros compatriotas. La quita de retenciones marca muy fuertemente que eso estimula el aumento de precios de alimentos en el interior del país. Por eso tenemos emergencia alimentaria. Pero quiero volver a lo que le preguntaba antes. ¿Espanta las inversiones o si hay rentabilidad, no importa si hay conflicto social? A ver, depende qué sector. O sea, yo he visto inversiones en Nigeria y cada 2 por 3 te están... Es un quilombo, digo. Y te están cortando un gasoducto. Tenés a Boko Haram, digamos, que te secuestra mujeres.
Y hay inversores que compran títulos públicos de Egipto, de Irak, y no necesariamente. Ahora, Blackwood es un ejemplo, invierte en Nigeria, en energía, en petróleo. a ver, lo que sí, lo que está esperando, a ver, acá en la Argentina llegaron inversiones en el 89, que venía 7 años después de Malvinas, con una hiperinflación y un gobierno que era nuevo, que prometía la revolución, el salariazo y la recuperación de Malvinas. El tema es que la Argentina, las inversiones que le permiten dar el salto para resolver todos estos problemas, van a demorar y recién se van a verificar, te diría, en la segunda mitad del año que viene, cuando Cambiemos pueda implementar las reformas que quedan, sobre todo cuando logre trasladar los impuestos del sector de la producción al sector más de la comercialización, que eso permite liberar fuerzas productivas. Ahora, acá en la mesa se tiran varios conceptos que a mí me parece que exceden un poco el marco de la propuesta de cómo resolvemos esto. Si nosotros nos quedamos en la discusión de que los números, aumentó tanto el asado y eso no lo verifica el INDEC, que Argentina, el hecho que liberó las retenciones hace que aumenten los precios, cosa que no se verificó. Alimentos, sí. No se verificó porque además 9,60 litros tuviste de leche, un aumento 24 récord. pesos, eso quita retenciones. El tema de la leche es un problema que arrastramos desde hace más de 10 años, donde ha caído la producción de tambos. El maíz es el principal insumo de los vientres. Vos le sacás las retenciones, al exportador le conviene venderlo afuera a 19 pesos hoy. Hay una gran láctea argentina que está desarrollando una cuenca tambera nueva en San Luis y que gracias a estos precios vamos a empezar a tener mayor producción de leche. La Argentina hoy está... Pero chicos, con no el pueden mismo... esperar 4 años, 5 años. Hoy se cayó el consumo un 30% de leche. Vamos a esperar que la cuenca nueva, los chicos... No, aparte una cosa, me parece importante. Hay un error. Déjenlo terminar de un poquito, sí. No, bueno, si seguimos pensando con él hoy, no vamos a tener leche ni hoy ni dentro de 4 años. El tema de energía, que acá se mencionó el tema de naftas, nosotros todavía seguimos gastando 4.000 millones de dólares por año para pagar el desajuste energético que se hizo en 12 años. Entonces, vuelvo al origen. Si en Estamos 12 subsidiando años, a las petroleras. porque durante 12 años descapitalizaste el sector. Que no me, a ver, acá no se trata de los petroleros son malos o buenos. El resultado es que hoy... No, Argentina es un país extraño que subsidia a las petroleras, que les va bárbaro en el mundo y nosotros le ponemos plata. Hasta el 2019, que le va a ir, de acuerdo al barril, va a ir llegando a precios internacionales. Pero acá el punto es, yo después de 12 años sigo viendo gente revolviendo la basura. Y ahora me explica que son cooperativas de reciclando. Atracción a sangre movilizan el cartón que es reciclado. Que, digamos, si en 12 años, con las hojas de $650, lo único que logramos es que un cartonero tenga una pechera de color y arrastre un carrito ahora con ruedas y que no lo cargue a lomo, creo que tenemos un serio problema para resolver nuestros conflictos. Y que si lo que logramos es permanentemente dificultarle el trabajo a la gente, generando piquetes de 5 o de 150.000 personas, entonces va a ser difícil. ¿Cómo se puede integrar a los excluidos? Bueno, además protestando. No, nosotros como partido piquetero tenemos un planteo para salir de la pobreza. Y es el contrario al de Mauricio Macri. Es falso que con Macri van a venir las inversiones, por varios motivos. El primer motivo es que un gobierno que endeuda al país con más de 100.000 millones de dólares, es decir, más de la deuda que contrajo toda la dictadura militar junta, y que asume el compromiso de un bono a 100 años a una tasa de interés ridícula, es un gobierno pero que eso es una cuestión macro. Te estoy preguntando con concreto. ¿Cómo se puede integrar a los excluidos? Escuchame una cosa, es importante esto. ¿Por qué? Porque si vos llevas al país al default como hace Macri, no vas a tener ninguna inversión. Macri lo que está haciendo es llevar al país a una guerra económica contra todo el mundo. Macri no solamente le liberó, como vos dijiste, las retenciones a la minería, las liberó en general a las exportaciones agrarias y demás. En vez de capturar las divisas de los sectores que tienen divisas extranjeras en este país, por el contrario, lo que permite es la fuga de capitales. De los 100.000 millones de dólares que asumió de deuda, el 40% se fugó al exterior. Entonces, no hay ninguna capitalización de divisas en nuestro país para desarrollar un proceso de desarrollo de la producción que permita dar trabajo. Ese 25% de gente pobre, sin capacidad, ¿qué trabajo le podés dar hoy? Hay un montón de cosas que se pueden hacer en Argentina, un montón de cosas. Pero estos tipos, en cambio, ¿qué hacen? Sojizan todo el campo, destruyen la producción agropecuaria, desindustrializan el país. El tarifazo es totalmente antiempresario y antiindustrial. Y lo que está así preparando el gobierno para después de octubre es un tarifazo mucho más grande. Standard & Poor's lo dijo abiertamente en su informe. Macri tiene que pasar la elección de octubre y el 23 de octubre tiene que eliminar los subsidios en todos los servicios y meter empresas. Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? Van a quebrar más industrias, más empresas y mucha más gente sin laburo. ¿Las sociedades contemporáneas están condenadas a dejar una porción de excluidos? A ver, vos hoy tenés una tendencia a nivel global... Estamos en un 20 y pico % de gente que
Pasan los años y cada vez tiene menos posibilidad de hecho, integrarse. no es así. Cuando uno mira los datos, primero que hay una cantidad de datos que planteás que están equivocados. El bono a los 100 años no fue una tasa ridícula, no se endeudó más que en la dictadura en términos reales, eso fueron 40.000 millones de dólares del 76, tendrías que ajustarlo por inflación y te daría 200.000 millones de dólares de ahora. Parte fue para pagar los holdouts, que era deuda que existía, pero bueno, más allá de un montón de errores de diagnóstico y de datos que manejás, hay un tema que me parece serio. Acá vos lo que tenés es que en la clase... Perdón, está no, estoy hablando por todas las calificadoras de riesgo a nivel mundial. La reducción de pobreza que ha habido en el mundo, China y la India, en los últimos 15 años, en que la Argentina no pudo reducir más que del pico del 50% que fue solo en 2002, la pobreza es vergonzante. O sea, si vos ves todos los países emergentes, todos mejoraron, excepto Venezuela, a lo que vos voy a remarcar algo, me parece una falta de respeto hacia los venezolanos, decir que no es una dictadura. Es un error otro de diagnósticos a los que traes esta mesa. Qué bueno que me viste el otro día en la televisión. No te vi el otro día. Es la primera vez que tengo... No, lo acabas de decir recién. Lo dije hoy también. Recién sí, claro, que Macri es una dictadura. Bueno. No Venezuela. Entonces... Acaban de votar más de 8 millones de venezolanos en la Asamblea Constituyente. Entonces, en ningún momento traes una propuesta y vuelvo al punto. El mundo ha reducido la pobreza. Andá, fíjate los indicadores que hace las Naciones Unidas. Entonces, sí hay una alternativa. Yo te traigo una propuesta, que el gobierno apruebe la emergencia alimentaria en el Congreso. ¿Y con eso qué resolvemos? Con eso resolvemos una situación de emergencia. No se sofisó la Argentina. Otro error. Laboral, Argentina produce más trigo todo el país y más maíz que antes. El consumo per cápita de proteínas... No, Argentina está en recesión. ¿Vos lees los diarios? No, yo no leo los diarios, yo leo el INDEC. El INDEC. Vos vas a cuestionar la idoneidad de Todesca, porque vos no entraste al sitio de Todesca. Todesca. La idoneidad de Todesca y cuestiono la idoneidad del macrismo. Desde ya, si acaban de patotear a los trabajadores del INDEC, Todesca, a los delegados de UPCN, ellos mismos, que decían, no, la patota del INDEC, la patota... Ellos son los que acaban de patotear laburantes para manipular las estadísticas. Entonces, no, claro que no le creo al Todesca, que aparte reconoce una inflación mayor que los salarios, el propio INDEC. Y el propio INDEC los salarios están ganando la inflación. Una caída del empleo real. Porque ellos lo dibujan, porque ellos lo dibujan con el cuentapropismo, y es falso, y lo dibujan con empleo registrado, pero el empleo negro ha caído brutalmente. No sé dónde sacas todos estos datos. Yo estoy sorprendido de la cantidad de datos. Yo trabajo todos los días en el sector privado tratando de conseguir los datos y estudiarlos y analizarlos, y yo veo que vos tirás sobre la mesa una cantidad de información. Compañeros economistas que forman parte de muy malos economistas. Si te dan esta información son muy malos economistas. No, está claro, aparte es la realidad. Es la realidad. La gente tiene menos comida en la heladera, la gente no tiene laburo. ¿Viste la marcha de hoy a la Plaza de Mayo? La cantidad de gente que hubo en la Plaza de Mayo. ¿Esa gente de dónde sale? Esa gente tiene hambre porque no tiene trabajo. ¿Qué ramas se le podría dar laburo a la gente que está excluida? Mirá, hablando de tendencias globales, porque la Argentina obviamente está inserta en el mundo, por suerte hoy. En Estados Unidos vos tenés una polarización del trabajo. Vos te preguntás por qué en el 91, en el 2001 y en la última recesión Estados Unidos no generó tanto empleo y no está generando aumento de los salarios. ¿Por qué? Porque en cada recesión aprovecharon las empresas para eliminar todos los puestos rutinarios. ¿Y dónde crea empleo? Te digo dos extremos. Silicon Valley trabajando con Google o en Walmart en una línea de cajas. Ese es el mundo que se viene, es el mundo que está marcando Estados Unidos. Entonces, Argentina, ¿dónde se puede insertar ahí? A Argentina le va a llevar mucho tiempo recuperar los niveles de consumo de una soja de $650 porque no los tenés. Entonces, recién hasta que llegues a eso, que es cuando vas a crear los puestos de trabajo en el sector minorista y de comercio, hoy el gobierno tiene que hacer algún tipo de trabajo en la obra pública para generar la cantidad de trabajadores y bajar sobre todo los costos de producción. Pero Argentina, ¿dónde puede generar trabajo? Aparte de energías renovables, aparte de todo lo que está vinculado con el campo, minería, algo de industria, y después tenés que empezar a contar con los propios argentinos que nos pongamos como emprendedores de actividades nuevas. Como la cervecería artesanal. Como la cervecería artesanal. Bueno, es una provocación. Les agradezco la discusión. El viernes pasado nosotros fuimos los que les contamos en vivo, digamos, lo que estaba pasando con Anaí Benítez. Se había confirmado que el cadáver que había sido encontrado en una reserva ahí en la zona de Lavallol era el de Anaí Benítez. A lo largo del fin de semana hubo 2 detenidos y ese crimen empezó a perfilarse de otra manera, con muchos interrogantes. Ahora lo vamos a analizar. Mi intuición es que ella no se fue por su cuenta y que si se la llevó alguien es alguien muy profesional que no dejó un solo rastro.
Hay dos detenidos en este momento, un ex profesor de matemáticas que ha sido hasta defendido por compañeros y compañeras. Ustedes en Facebook lo tienen como amigo al profesor porque ella lo tenía, era una de sus amigas en Facebook. ¿Ustedes también tienen...? Lo que nosotros tenemos es, a la mayoría de los profesores del instituto los tenemos todos como amigos. Yo tengo como a 4 profesores como amigos y exalumnos también, y exalumnos que están ahora en la facultad. Ahora un segundo detenido que vivía ahí muy cerca de donde apareció el cuerpo de Anaí. Un hombre de 34 años que es soltero, pero el entorno de Bazán es lo que preocupa. ¿Y por qué lo detienen? En principio, el lugar donde este sujeto vive estaría descrito en los cuadernos de Anaí. Aparentemente, este segundo detenido habría cuidado de la nena y allí en ese lugar se encontraron elementos más que importantes. Primero, un dato fundamental, Antonio, los perros con su olfato llegaron hasta el lugar. Es un dato muy importante. Segundo, se encontró el mismo alimento que la autopsia determinó que había consumido en las últimas horas la nena, que eso también es muy importante. La división de Canes lo que hizo fue indicar que en ese galpón algo pasó, algo se encontró. Menos mal que tenemos los perros, muchachos, porque recuerden el caso Araceli Fules, donde ahí había claramente una distracción policial. La policía plantó pistas diciendo que a la chica la habían visto, que se había ido de viaje, la había visto un camionero, que otros la habían visto haciendo dedos, y en verdad un perro que casi de casualidad la encontró, marcó primero la casa, se paró frente a la casa, que era de uno de los acusados, y después entró y descubrió el lugar donde estaba enterrada. Acá la investigación iba para el lado de un profesor con el cual se habían cruzado mensajes cariñosos, afectuosos, no sé cómo explicarlo, entre la chica y el profesor de matemáticas, hasta que un perro lleva a una casilla que estaba a 300 metros, Néstor, del lugar donde había sido enterrada. Sí, Rolando, en esto hay que ser muy, muy cuidadosos respecto de la explicación. La prueba del perro, si no tiene una investigación que la certifique, otro elemento que la certifique, es muy endeble, y te diría, me animo yo que no soy abogado a defender al imputado y a sacarlo absuelto. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan el caso Ángeles Rawson? En el caso Ángeles Rawson, el portero Mangieri, en un momento determinado, en la declaración como testigo ante la fiscal, dice, ok, fui yo. Eso no se tomó en cuenta, y si no hubiera habido el ADN en las uñas, lo que se llama técnicamente el cauce independiente que permite llegar al mismo lugar, Mangieri probablemente hoy habría sido declarado inocente, porque no había otra prueba. Bueno, claro, digo, si el perro lleva a un lugar donde se encuentra algo que refuerza, obvio. Exactamente, pero en el caso de Araceli Fules, el perro llevó al cadáver, es decir, llevó a la prueba principal del homicidio. En este caso llevó a una casilla, y en esa casilla se encontró arroz. Si esto es todo lo que tienen, es muy difícil llegar a una condena. Dicen que hay arroz, que hay cabellos y que hay sangre. Por eso digo, si la prueba de ADN dice que Anaí estuvo allí, entonces hablamos de otra cosa. Pero hasta ahora lo que hay es un perro marcando un lugar, y es poco más que eso. No... Cualquier abogado más o menos pillo, Odetti aquí me va a dar la razón en esto, podría decir que con esa prueba es imposible condenar. ¿Para vos también no está resuelto el caso? A ver, no, el caso es claramente que no está resuelto. Eso no porque lo digo yo, sino porque ya si no, estaría... Primero, no declaró el segundo detenido. Primero, no declaró. Segundo, se habla, no conozco el expediente, como lo debería conocer para poder opinar correctamente, pero ya se está hablando de la desvinculación del maestro. Tercero, se habla de una pericia en donde aparecería restos de arroz en el sistema digestivo, que no sería el estómago, sino ya procesado en el intestino, que no podría periciarse con el arroz encontrado tanto en la casa del maestro como en la casa de este galponcito. Y si fuera ese el caso, yo te aviso, hace un mes que estoy a dieta de arroz, o sea, también podría ser sospechoso. Si realmente hay pelos y hay manchas hemáticas y hay una pericia... Ahí ya cambia de color. Ahí ya el cauce de investigación que llevó el perro, obviamente tiene mucha más fortaleza con lo que se secuestró. Y ahí sí está altamente comprometido, excepto que su declaración sea bastante coherente, que es, por ejemplo, haber prestado el lugar para un encuentro y que luego desconoció lo que pasó ahí. Eso es, una opción. Hay muchas opciones. Ahora...
Lo que yo dije el viernes pasado, que fue cuando vos tiraste la primicia esta, y antes de las detenciones, ¿yo qué dije? Si confiáramos en la justicia, todos abriríamos las puertas de nuestras casas, vengan a revisar todo. El problema es cuando te meten preso primero. Porque acá, evidentemente, por ahora, hay dos canales de investigación distintos. El profesor, con una discusión, la verdad que estéril, si es simplemente un enamoramiento, una afinidad, una pasión, o como le dicen que se están quejando, una obsesión, bueno, no importa. Un canal de investigación que es contra el profesor con una relación sentimental. Por otro canal está esta persona que también se dice, hace 18 años tuvo antecedentes penales. Bueno, tampoco claro, una persona... ¿sabes cuál es el tema? Ninguno de los dos explica la muerte. Digo, en el supuesto caso de un enamoramiento o en el supuesto caso de un encuentro furtivo, ninguno de los dos explica la muerte. Bueno, pero ahí está. Vos fíjate todo lo que se... Hoy, ¿cómo empezó el día? El día empezó diciendo, hubo asfixia, pero a su vez no hay lesión. No hay ni siquiera hematomas. O sea, una persona instintiva, excepto que estés desmayado, una persona por instinto respira y trata de defenderse para respirar. Aunque no agredas a la persona, tenés alguna reacción, alguna fuerza en los brazos, estés atada, sujetada con mano, que dicho sea de paso, si es como dicen hoy, que fueron tapados el orificio de la boca y de la nariz, tiene que haber otra persona que sostenga los brazos, digamos, ¿no? Lo que circuló hoy tenía que ver con este lugar, esta casilla que incluso aparecía, esta es una de las cosas, por lo menos que manejan los fiscales, aparecía descrita en los diarios íntimos de Anaí. Ahí está. Ahí está el perro que encuentra el lugar. Elementos que encuentran en la casilla esta. Ahí yo también me preguntaba, ¿cómo es posible que en una reserva haya una casilla? Digamos, ¿de quién es esa casa? Bueno, pala puede haber en cualquier lado. Perdón, ¿o por qué no fueron ahí de entrada? Claro. Si en medio de un campo hay una casilla, ¿por qué no la fue de entrada? Sí. Y este hombre que se dedicaba a hacer unas máscaras que dicen medievales, yo ahí no, la verdad que no distingo demasiado. Esto es lo que lleva a la casilla, ¿no? Digamos, hasta ahí está planteada, por ahí está la investigación ahora, ¿no? Digamos, ahora, ¿a vos te parece razonable que primero los detengan y después los acusen? Porque fíjense que también lo que pasó en otro caso paralelo, que es el caso de la niñera asfixiada, ¿sí? No detienen a la pareja, los dejan en libertad y ahora los terminan deteniendo, acusándolos ya formalmente. Sí. ¿Es el procedimiento inverso lo que se está haciendo acá? ¿Es la presión social eso? Ahí está el punto. A ver, primero, con respecto al GRAF, los POR resuelven los casos. Estos últimos tiempos han desaparecido personas, aviones, con toda la tecnología que hay, y los perros es el recurso antiguo que teníamos hace cientos de años y termina resolviendo los casos, número uno. Número dos, sí, ahí está el problema. Obviamente que siempre está el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, borrar pruebas, digamos. Ahora, una semana pasado la desaparición, cualquier entorpecimiento ya ocurrió, digamos. Esa es la realidad. Quiero decir, cualquier persona, por más que vive en una casilla en medio de un monte, y por lo menos ve televisión y escucha todos estos casos todo el tiempo. O sea que sabe que, digamos, si hay pelos se van a encontrar y si hay sangre, la sangre con la bandera no sale, digamos. O sea, quiero decir, me parece como muy llamativo. Acordate que el primer caso escandaloso, que luego, a mi juicio, fueron mejorando, como dije el otro día. Primero, digamos, el caso Candela, que tardaron un montón de tiempo, y la chica secuestrada y viva, y después apareció en otro lugar plantada. Luego el caso de Araceli Funes, también mucho tiempo, hasta que después la encontró un perro. A este caso, que por lo menos pasó una semana... O sea que se está investigando mejor de alguna manera. A mi juicio, y se está resolviendo por lo menos el encuentro de la víctima, y desde ahí podés reconstruir, digamos, el pasado. Si no podés ir de acá para adelante, andás de atrás digamos, de adelante para atrás. Entonces, en este caso ha mejorado. Ahora, sí, la presión social invade la paranoia de los tribunales. Y aparte, fíjate, cuántos noticieros hablan todo el día de cada movimiento que podría haber en el expediente o toman una afirmación que dice alguien como verdad.
Entonces, si hoy por hoy, y esto, a ver, no quiero con esto presionar tampoco al Poder Judicial, pero si el día de mañana o en esta semana salen en libertad las 2 personas aprehendidas, eso nos va a demostrar que hubo realmente una jugada judicial para decir, bueno, acá se resolvió algo. Y te digo, Rolando, si vos tomás las estadísticas que dicen que escasos 2 o 3% de las denuncias llegan a juicio, y de esas que llegan a juicio, menos del 10% tienen condena, entonces estamos diciendo que hay más de un 90% de crímenes no esclarecidos. Ahí está el problema. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Le agradecemos a la gente de Viandas Pop que nos manda rica comida para cuando nosotros, que tenemos poco tiempo, no podemos cocinar. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Hasta mañana. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.